La reflexión tiene que ver ahora con el clima y con el tiempo. Yo creo que tenemos la tecnología en el mundo, satélites meteorológicos, para diagnosticar, o para pronosticar mejor el tiempo. Si llueve, si hay vientos, monitoreamos desde el espacio los huracanes, medimos su intensidad de los vientos, calculamos su trayectoria, no nos equivocamos previendo y tomando las debidas precauciones cuando tocan tierra. Es decir, no podemos negar que somos expertos en el pronóstico del tiempo como clima, pero desconocemos el momento histórico que vivimos. Nos hemos dedicado a mirar los síntomas, pero a desconocer las causas. Es como el médico que tiene frente a él un paciente con toda la sintomatología, pero no sabe qué enfermedad padece. Hoy en día diagnosticamos el clima, pero desconocemos el tiempo. Lucas, capítulo 12, ahí está. Vamos a leer el verso 54 al 56 primero. ¿Cómo no conocéis el tiempo?, se pregunta este pasaje. ¿Cómo no vamos a conocer el tiempo? ¿Por qué conocemos el clima pero no conocemos el tiempo? Decía también a la multitud: cuando vemos la nube que sale en el poniente, pensamos, habrá lluvia, y así sucede. Verso 55. Cuando sopla el viento del sur, decís, habrá calor. Y efectivamente, ese día hace calor porque conocemos que los vientos del sur traen olas de calor. Y el verso 56, hipócritas, sabemos distinguir el aspecto del cielo y de la tierra para el clima y no distinguimos este tiempo. ¿Qué quería decir Jesús en ese pasaje? Hipócritas, sabemos pronosticar el clima, pero no sabemos leer el tiempo. El tiempo se acaba, el tiempo se agota, pasa el tiempo y está más cerca el Señor de su venida. Nos hemos dedicado a los síntomas climáticos y hemos desconocido el propósito de la historia. Eso es lo que Él está diciendo. Nos conformamos con diagnosticar qué día hará y vivimos de espaldas a lo importante y trascendental que es el tiempo que se nos va. Yo quisiera definir el tiempo como un periodo que Dios le entrega a cada ser humano para que decidan dónde van a pasar la eternidad. Eso es el tiempo. Y el tiempo es hoy, amable televidente. Puede ser que mañana sea demasiado tarde. El tiempo es hoy. Este es el día que hizo el Señor. Hoy es el día de salvación. Y aquí hay una diferencia grande de cómo reconocemos en cada día su aspecto climático y desconocemos cada día la oportunidad que Dios nos da para que le conozcamos. Y mire lo que dice el verso 56. Distinguimos el aspecto climático y no distinguimos el tiempo trascendental cronológico que se nos está yendo, que se nos está pasando. Yo hago aquí un llamado cordial a toda la gente que por favor le demos importancia a la cosmovisión, a la lógica que tiene el tiempo. El tiempo se está agotando.
El concepto bíblico del tiempo no es el concepto humano. La gente cree que la historia es cíclica y repetitiva. El concepto bíblico del tiempo es una línea que tuvo principio y tendrá fin. No caigamos en la hipocresía del aquí y el ahora, desconociendo la muerte y la trascendencia eterna. No caigamos en el juego hipócrita del tiempo horario cronológico de 24 horas de hoy, desconociendo la eternidad, el no tiempo que nos espera. Entonces, ¿qué es saber, entender y distinguir este tiempo? Saber eso es muy sencillo y es, por ejemplo, entender que la economía de hoy nos está indicando que la parte económica del mundo, el tiempo económico está llegando a su fin. Hay crisis económica en el mundo y vamos a tener que asumir una responsabilidad y hacer, por ejemplo, un nuevo orden mundial o un sistema económico mundial, que eso es lo que dice la Biblia, sucederán los tiempos del fin de la historia. Alerta. No es tan importante hoy si va a llover o no, lo importante es saber que la economía nos está indicando que estos tiempos son finales. En política, póngale cuidado en la política internacional a lo que sucede con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es más importante si va a nevar o no va a nevar para usted salir al paseo, es saber que Israel sigue siendo políticamente un pueblo trascendental al fin de la historia. ¿Por qué después de 2000 o más años de no tener tierras, en 1948, el 14 de mayo, volvió a tener las tierras que hoy se pelea con Gaza y los palestinos? ¿Por qué? Sepamos leer el tiempo que es final. Israel volvió al lugar donde la Biblia se lo dio como su tierra prometida y no le quitarán ni un metro cuadrado de esa tierra. Estos son los tiempos finales. Es más importante que saber si habrá calor o no calor. El tiempo en la tecnología. Tecnológicamente hemos llegado a un punto de desarrollo tal, con todos estos aparatos, GPS, iPod, iPad, computadores, que tecnológicamente nos pueden controlar. Es más importante saber que el desarrollo tecnológico está llegando a un punto en el cual los hombres van a tener que perder su libertad y su intimidad y estamos todos vigilados tecnológicamente. ¿Eso a qué nos va a llevar? A lo que la Biblia decía que sucedería en los tiempos del final de la historia. Hay que estar alerta. Es más importante saber para dónde va la tecnología en cuanto al control que va a ejercer sobre los seres humanos. Eso es mucho más interesante que saber si va a llover o no va a llover en la costa. Y finalmente, el tiempo en la sociología. La base de la sociedad es la familia. ¿Qué está pasando con la familia? Hoy en día es la institución más atacada, más devaluada, más vapuleada y burlada. Prácticamente yo diría que la familia es una especie en vías de extinción. ¿Y qué dice la Biblia de los tiempos del fin? Que la familia se acabaría casi, los hijos serían rebeldes, abandonados, se casarán y se darán en casamiento. Entonces, sociológicamente hay que leer el tiempo de la familia. Tecnológicamente hay que leer el tiempo de los avances del Internet y las computadoras y los satélites que nos vigilan. Políticamente hay que leer el tiempo de Israel como nación. Y hoy en día todo lo que sucedió en la última reunión de las Naciones Unidas, el tema fue Israel y Palestina. Y hay que saber leer el tiempo en la economía. Estamos llegando a que el pobre cada vez es más pobre y más numerosos. Y los ricos cada vez son más ricos y menos numerosos. El capital está en manos de muy pocos. Yo les invito, como dice el texto de hoy,
Hipócritas, sabemos distinguir el clima y no sabemos distinguir el tiempo. ¿Qué hacer mientras tanto? Versículos 57 al 59. Arréglese con su adversario, tenga las cuentas en cero, porque el tiempo de los hombres está llegando a su fin. ¿Y cuál es el fin? El retorno de Jesús. Ven, Señor Jesús, te esperamos porque el tiempo está llegando a su fin. Pero si no regresas en el transcurso de este día, mañana nos encontramos. Bendiciones.